Historias y relatos. En la selva amazónica existe un árbol especial muy conocido por los lugareños por sus propiedades medicinales. Un excelente tónico reconstituyente contra casos de anemia y de parasitosis. Abundan en las orillas de los ríos y cochas. Durante muchos años ha ayudado a muchos enfermos y gente sin recursos, brindando su resina llamada leche de ojé, el remedio infalible de los pobres. Sin embargo, se cuenta que se descubrió las propiedades de este árbol de una forma casi milagrosa, ahora conocida como una leyenda de la zona. Veamos más de este tema. Entre los primeros habitantes de la Amazonía, muy dentro del interior de la selva, vivía una linda familia que relativamente se encontraba lejos de los caseríos. Esta familia tenía muchos hijos, siendo el último de ellos un niño de 7 años al cual le decían Pashquito. Sin embargo, bajo las precarias condiciones de vida de Pashquito, comenzó a desarrollarse una especie de enfermedad que se manifestaba hinchando su vientre, hasta medidas muy irregulares. Sumado a esto, los síntomas de una fuerte anemia se dibujaban en el rostro del pequeño, dándole una palidez mortal. Sus padres, incapaces de cambiar el cruel destino que venían dibujándose cada día, lloraban y oraban en las noches cuando creían que nadie les escuchaba, pidiendo un milagro para que su hijo no perdiera la vida. Los días pasaron mientras el cansancio y la dejadez crecían en Pashquito. Una tarde decidió que tenía que ponerse más activo. Se levantó de su cama, tomó un anzuelo, se dirigió a la quebrada, donde siempre había pescado. Esta vez eligió sentarse bajo un frondoso árbol, el cual protegía de los rayos solares. Pasó cierto tiempo esperando pescar algo, cuando sintió que era observado. Al voltear, una viejecita de cabellos muy blancos, piel blanca y ojos azulados, se encontraba mirándole muy de cerca. Con una sonrisa bondadosa, le tocó el hombro y le dijo: «Hijito, tú estás muy enfermito, yo te voy a curar. Deja tu anzuelo y escúchame». El niño hizo como le dijo. «Mira, vas a tomar de mi leche en la forma como te voy a decir. Dame tu cuchillo y acércate a este árbol que te está protegiendo del sol. Pero antes, lava ese pequeño baté en que has traído tus empates». Pashquito hizo todo lo que le dijo la viejecita. Luego se colocaron frente al tronco del árbol. La viejecita con un cuchillo tajó un corte diagonal sobre la corteza y al instante comenzó a brotar una leche muy blanca que ella recogió en el recipiente hasta que tuvo la cantidad de una cucharada grande. La viejita le pasó el recipiente y le dijo: «Tómalo de un solo trago y enjuágate la boca en la quebrada». Cuando volvió dijo: «Durante 8 días seguidos vas a hacer esto mismo y verás cómo va bajando tu barriga. Mañana vienes trayendo una vasija con tapa. Ahí recoges más leche hasta llenarle, dándole varios cortes al árbol. Esta leche la guardas bajo tu cama bien cerrado durante 15 días. Después de este tiempo lo sacas y comienzas a tomarlo 3 veces al día, la misma medida que te he dado durante 30 días. Seguro que te devolverá tu fuerza y volverás a ser el niño que eras antes. Voy a dejar esta marca en el árbol
para que siempre lo reconozcas del resto. La viejita agarró el cuchillo y marcó en la corteza dejándole 2 símbolos, O, G, cuyo significado aún sigue en las sombras. El niño se acercó a verla más cerca y al voltear para agradecerle a la anciana, ésta ya no estaba con él. Sin embargo, Pashkito no temió. Con el envase regresó a su casa y les contó a sus padres todo lo que había pasado. Estos fueron al lugar donde había ocurrido todo y vieron las marcas que hizo la anciana, ahora conocido como el árbol de Ojé, y su resina con la leche de Ojé. La familia comentó este hecho y llegaron a la conclusión de que a Pashkito se le había presentado la madre del Ojé, quien se había apiadado de él, y se le presentó para curarla con su propia leche. Con el paso del tiempo y siguiendo las indicaciones, Pashkito comenzó a curarse, botando de su cuerpo todos los parásitos que le estaba consumiendo la vida. 3 meses después, el chico se encontraba robusto, sano, alegre y lleno de vida. De esta manera es que se hizo conocido entre los lugareños sobre la propiedad de la leche del Ojé, como remedio infalible de los pobres y de su hada guardiana, la madre del Ojé, quien cuida su árbol, el árbol de Ojé.